Bueno, pues voy a dar paso a la lectura de lo que tengo preparado para hoy, a partir del hecho de que prefiero seguir una cierta estructura y no perderme en palabras que en el momento me vayan saliendo. Bueno, entonces, en esta presentación quiero reflexionar sobre el carácter antropológico y de género que condensa la imagen, pues en ella se sintetizan representaciones del mundo y formas de ordenamiento social de los sujetos sobre la estereotipada base de sus atributos biológicos. Ejemplo de ello se manifiesta en la imagen de una nariz desmesuradamente grande que Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, expuso sobre Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición política Sigamos Haciendo Historia, en el segundo debate electoral previo a la elección más reciente para dar cuenta de su aparente incompetencia. Y yo me pregunto, pasando a la siguiente imagen, si esta incompetencia la presentaba en su condición de gobernante o en su rasgo de mujer. Bueno, entonces son las 20:27 horas del domingo 28 de abril de 2024 y se transmite el segundo debate entre las candidatas y el candidato a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal para el periodo 2024-2030. Y aunque el set está cargado de tensión, expresiones, frases, cifras y agresiones circulan y con poco éxito son detenidas por quienes moderan cada participación. A 98 minutos del inicio, súbitamente Xóchitl Gálvez Ruiz sostiene una imagen que pretende evidenciar el talante embustero de Claudia Sheinbaum Pardo. Se trata de la silueta estilizada del perfil de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, con el color que representa el partido político del que ella proviene, sintetizada por una nariz monumentalmente desproporcionada con relación al conjunto de la cabeza. La imagen es acompañada a manera de título en la parte superior por la frase "Deja de mentir". Puede observarse asimismo la expresión de molestia, rencor, inseguridad, hartazgo tal vez, en el rostro de la candidata. La ausencia de datos puntuales y la carencia de argumentos que la sitúen como contendiente digna de respeto y le sumen votos para triunfar en la elección han sido sustituidos por expresiones de descrédito y violencia de género en contra de su adversaria. Paradójicamente, Xóchitl Gálvez había dado ejemplo de disposición a mentir si ello implicaba obtener un éxito personal. Su tesis de maestría, sus inversiones, las inversiones de su familia, etcétera. Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Y entonces una idea de utilidad sobre el poder de las imágenes en el mundo contemporáneo está asociada con el llamado giro pictorial o era de la post-fotografía, que a decir de Joan Fontcuberta, da cuenta de la sobrevaloración de las imágenes como fuente de conocimiento, de su difusión hipermasiva y de una especie de inflación de las imágenes o patología cultural y política. Esta posición enfrenta dos ideas alternativas que las conciben como un vehículo directo a la comprensión y al significado inscrito en ellas, o como el resultado de un proceso social e histórico de elaboración significativa. En esta última, el trabajo de apercepción juega un papel asombroso, pues implica una práctica distributiva de ideas y narrativas vinculadas a cualquier ámbito de la vida social. Aunque una historia de la imagen, los productos considerados imágenes, es valiosa, en esta presentación me aboco a la praxis de la imagen, es decir, la producción de significados contenidos en aquellas, pues el esfuerzo de desentrañar esto tiene el poder para acercarnos a la identidad colectiva en la vida pública, donde tanto la percepción como la representación constituyen actos sociales en correspondencia simétrica. Esto en palabras de Hans Belting, al tiempo de ir más allá del medio físico que integra el contenido producido. Lo señalado respecto a la praxis de la imagen permite situar en el folio continente de la desmesurada nariz ya referida las maneras como uno de los actores políticos en disputa por la hegemonía de la nación
en el reciente proceso electoral, buscó ofrecer su visión de la realidad respecto a los atributos negativos de su adversaria. Así como Hans Belting lo deja entrever, Mary Beard enfatiza la centralidad de la acción humana en el uso, interpretación y debate que suscitan las imágenes y los significados que les otorgamos. Para esta autora, lo relacionado con las imágenes muestra un complejo proceso que suele sintetizarse en la producción de formas de poder o resistencia, sometimiento o liberación, exclusión o integración. De modo particular, como aquí intenta mostrarse, el cuerpo humano es referente estructurante de significados y valoraciones, afirma el carácter cultural y de civilización propio de nuestra naturaleza social, al tiempo de producir sensaciones y experiencias con el potencial para establecer consensos o disensos. Bueno, podríamos pasar a la siguiente, por favor. El carácter filosófico, sociológico y antropológico de las imágenes ahora se fortalece con la mirada feminista. A decir de Sue Thoran, la historia de la reflexión crítica feminista en torno a las imágenes de o sobre las mujeres da cuenta de una definición masculina, negativa y distorsionada desde lo visual, a través de la cual las mujeres son configurables como cliché. Gillian Rose comparte lo señalado y añade que la importancia del giro cultural como elemento para la comprensión crítica de lo visual contribuye a entender los procesos sociales, las identidades sociales, el conflicto y el cambio social a través de las ideas que la gente tiene y con ello poner en marcha comportamientos prácticos. Uno de los aspectos de relevancia en el análisis de las mujeres incorporadas a actividades de carácter socialmente reconocidas y ligadas de manera fundamental con los varones, como la política, es el conjunto de rasgos que suele infantilizarlas y discapacitarlas. Se trata de una preocupación ineludible para el feminismo y todo análisis crítico de la realidad social, por supuesto. Los medios, en tanto expresión de un orden social más amplio y extensión del lenguaje, constituyen un espacio propiciatorio para la promoción de estas ideas, en tanto diques o cauces para el cambio. Las imágenes, como se ha señalado, constituyen un lenguaje significativo, pues nombrar el mundo es uno de los primeros actos humanos con el poder para ordenar el lugar de lo existente, incluidas las personas. A través del lenguaje se explican y justifican un estado de cosas y permiten validarlo y prolongarlo. Así, el lenguaje y las imágenes que dan cauce a formas singulares de nombrar el mundo suele emplearse para socavar posibilidades alternativas de constituirse como persona o para perpetuar modos convencionales de someterla. La imagen de la meganariz en la silueta del personaje femenino, que es expresión propia de la contrariedad, pues proviene de otra mujer, tiene detrás la historia del androcentrismo y su fobia a la constitución de las mujeres como sujeto político. Aunque se pudiera decir que el contexto de lo expresado refiere solo una disputa electoral que amerita algún grado de agresividad, se presenta como una desacreditación por partida doble. Las mujeres no están hechas para la política. Como atinadamente señala Yadira Calvo, además de acusar históricamente a las mujeres por ser parlanchinas, en el imaginario popular ellas no conversan, dialogan o platican, sino que parlotean, chismorrean, cotillean, cotorrean, chacharean, y en su parlotear son murmuradoras, detractoras, porfiadoras, chocarreras, necias y mentirosas. Además, no solo hablan demasiado, sino que lo hacen para hacer daño. Pudimos identificar en los debates electorales los aspectos enfatizados como síntesis estereotipada de la condición de género de las mujeres, notoriamente en un sentido negativo. Sin embargo, poderosos para confirmar el sentido común proveniente del modo hegemónico de representación de la realidad, conectado con la ecuanimidad racional, emocional de lo masculino. Dio la impresión de que la candidata de la derecha nunca se percató de ello y se aventuró a jugar el juego que sus hombres le plantearon. Las mujeres no sirven para la política y representan un peligro
para el ordenamiento adecuado de la vida social. Y aunque la naturaleza social de Homo sapiens le permite experimentar procesos continuos de socialización, aprendizaje y reaprendizaje, resultó un sinsentido proponer la idea sobre las mujeres como parlanchinas, mentirosas, malévolas. Al carácter androcéntrico y patriarcal del lenguaje le subyace la idea de virtud cuando las mujeres están en silencio, pues el derecho de hablar aparece asociado al derecho de mandar. En la superficie del caso que nos ocupa, una mujer elaboró su ficción sobre otra mujer. En el trasfondo, se trató del discurso patriarcal y misógino el que entró en operación. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Monia Assalini plantea que la presencia activa de las mujeres en los medios como resultado del movimiento feminista del último tercio del siglo XX y su esfuerzo por emanciparlas de las relaciones generizadas de poder presentes en las estructuras de aquellos, muestran aspectos positivos y negativos. Ejemplo de ello se observa en la presencia creciente de mujeres en este universo, sin que ello se traduzca mecánicamente en discursos y prácticas de liberación, y por el contrario, en muchas ocasiones se plasme como obstáculo a la misma. A ese respecto, coincido con Assalini, así como con Bayerly y Rose, cuando adjetivan como sutiles a ciertos estereotipos de género que no son obvios en una primera instancia ni están conectados con alguna forma de violencia, aunque sus efectos prácticos se orienten en ese sentido. De lo dicho aquí se deduce que elementos de orden simbólico, los sutiles estereotipos de género desplegados desde los medios, en particular los periodísticos, tienen el poder para trasladarse a acciones concretas que no se conceptuarán socialmente como violencia de género en contra de las mujeres, aunque lo sean. Assalini refiere el concepto aniquilación simbólica de las mujeres, propuesto por George Gebner para dar cuenta del carácter conservador y poderoso de los medios ante el cambio social, señalando lo siguiente. Los medios cultivan la resistencia del sistema de valores del grupo socialmente dominante, es decir, el masculino, ante procesos emergentes relacionados con identidades, roles y relaciones de género. A este respecto, podemos ver la paradoja en que se convirtió la acción de Xóchitl Gálvez al mostrar la extensa nariz de la silueta de Claudia Sheinbaum, una mujer representando los valores conservadores de grupos de interés conformados fundamentalmente por hombres. Por otra parte, Pilar Aguilar advierte sobre los procesos de reproducción social de género y de los efectos de la imagen en la prolongación de formas de desigualdad e injusticia entre los géneros. La autora considera que la imagen allana el camino a las personas para representar el mundo y tomar decisiones al respecto. Entonces, vale preguntar, ¿qué decisión se puede tomar cuando una mujer declara a través de una imagen que otra mujer es mentirosa y por ende incapaz de gobernar, poco confiable y con ello confirma la noción generalizada respecto a la condición de las mujeres? ¿Se da credibilidad al sujeto que difunde ese modelo o al modelo mismo? O ambos. En el caso de la nariz inconmensurable, la preferencia por la iteración de una representación convencional de género adquiere tintes dramáticos y propios de la contrariedad que sume las históricas relaciones intergenéricas de las mujeres. Una mujer sometida a intereses masculinos que pretende demostrar las incapacidades de otra mujer al adjetivarla como mentirosa, al tiempo que la ejecutora de ese mensaje no escapa a las infravaloraciones de los grupos de interés que la promueven. Lo anterior nos lleva a reconocer con Toni Kriegman y Sue Toram el efecto de distorsión que el feminismo identifica en los medios, particularmente en su expresión de las relaciones sociales de género, así como el carácter sociopolítico e histórico que está en la base de la producción de imágenes y por ende de su capacidad para conducir a formas de subjetivación que solemos naturalizar y dar por sentado como hechos incontrovertibles. Bueno, y entonces, déjenme ver, podemos pasar a la segunda, por favor, a la siguiente, por favor. Ok, entonces ya con esto me despido.
El nacimiento del presente siglo parece caracterizarse por el aspecto de una relación perversa o lamentable, un sublimado desarrollo de la tecnología y el empobrecimiento de la capacidad analítica humana que al desapegarse de sí, abraza con frenesí las imágenes, fenómeno en el que se toma distancia de la realidad concreta y se promueve poco interés por el fondo de lo que hay en aquellas. En acuerdo con Andrea Soto, el problema no son las imágenes per se, sino una especie de mal subyacente, la ilusión de mirar, que domina el panorama contemporáneo mismo que impide el afloramiento de nuestra potencia para imaginar. A diferencia de Fontcuberta, quien plantea un escenario de arrasamiento visual, Soto señala que deberíamos prestar atención a la intencionalidad de exceso que le da sentido para mostrar cómo se instala colectivamente una idea dada por veraz, es decir, la contribución de las imágenes a la instalación del sentido común o de un contrasentido común. Lo que observamos en el segundo debate electoral por la presidencia de la República, el 28 de abril de 2024, fue la socialización una vez más de la idea consuetudinaria sobre las mujeres como un género definido por la irracionalidad, frente a la idea emergente de noveles formas de ser mujer enmarcadas por la potencia para producir transformaciones de orden social. ¿Cuál es el saldo de ello? Bueno, eso estará por verse. Muchas gracias.